A propósito de la complicada coyuntura que vive México en estos días, haremos un recuento breve de algunas de las situaciones más importantes que en 2014 ocurrieron en torno a los derechos humanos. En específico, hablaremos de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que son aquellos que monitorea el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos. Sobre el derecho a la educación, algunos de los aspectos positivos son la autonomía con la que se dotó al Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, así como el primer levantamiento del Censo de Escuelas de Educación Básica, Alumnos y Maestros, cuya información se ha abierto paulatinamente en este 2014 y que nos permitirá tener un panorama más amplio de la situación de las escuelas en México. Otro aspecto positivo que surge de la terrible tragedia de la normal rural de Ayotzinapa es el hecho de que los legisladores hayan reaccionado y hayan dotado con 400 millones para el próximo año a las escuelas normales rurales que habían estado olvidadas anteriormente. Dentro de los grandes pendientes para México está el tema de la educación dirigida a la población indígena, donde hay un ejercicio muy diferenciado del derecho a la educación. Por ejemplo, mientras que 1 de cada 10 personas no indígenas de 15 años o más es analfabeta, esta cifra se va a 3 de cada 10 personas cuando hablamos de hablantes de lenguas indígenas. Esto según datos del INEE. Igualmente, esta institución ha señalado que son los estudiantes de escuelas indígenas los que tienen mayores rezagos en aprendizaje. Sobre el derecho al trabajo debemos destacar la importante discusión que se tuvo sobre el tema del salario mínimo, sobre el que esperamos que en 2015 se refleje en algunos aspectos concretos que beneficien a las y los trabajadores. Un tema de preocupación para el observatorio en los aspectos negativos es el tema de la informalidad. Sobre el tema de la informalidad consideramos que es muy importante abrir una amplia discusión, pues desde 2010 hasta la fecha, 6 de cada 10 personas ocupadas en México se encuentran en esta situación, lo que conduce a una precariedad laboral y a obstrucciones a los derechos a la salud y a la seguridad social. En materia de estos derechos, el derecho a la salud y la seguridad social, si bien ha habido avances en el tema de personas que se han incluido al seguro popular, esto no significa de ninguna manera que México cuente ya con cobertura universal. Según cifras oficiales de Coneval, 25.3 millones de personas en México tienen carencias por acceso a la salud, 6 de cada 10 mexicanos no tiene acceso a la seguridad social. Un foco rojo es el tema del derecho al medio ambiente y al agua. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos con estos derechos tenemos una gran preocupación por la aprobación en 2014 de la reforma energética. Las preocupaciones en específico sobre este tema tienen que ver con los desalojos, los posibles desalojos a las poblaciones, el tema de la consulta también a las poblaciones y la apertura a prácticas como el fracking. En cuanto al derecho a la alimentación, en este año se ha seguido instrumentando la Cruzada Nacional contra el Hambre, que dio inicio en 2013, atendiendo un total de 400 municipios. En este año se sumaron a esos 400 municipios otros 600 municipios. El problema en específico que ve el observatorio es que la Cruzada Nacional contra el Hambre ha sido una suma de programas que ya venían operando desde administraciones anteriores y no es una estrategia específica para atención del derecho a la alimentación. En países como Brasil y Uruguay, donde estrategias similares a la Cruzada tuvieron grandes éxitos, la estrategia que se siguió tuvo que ver también con avanzar hacia el tema de seguridad alimentaria. En México, desde 2011, está pendiente la elaboración de la ley reglamentaria del derecho a la alimentación. En el plano institucional y de política pública, en este año se presentó el Programa Nacional de Derechos Humanos, cuya implementación está por comenzar y a la cual tenemos que dar seguimiento puntual. En 2014 también se eligió un nuevo ombudsman. Esperamos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos vuelva otra vez a considerar como el centro de su actuación
la defensa, protección de las víctimas, que son a las que debe su actuación. Finalmente, es importante señalar que en su discurso del pasado 27 de noviembre, en el cual el presidente anunció 10 acciones para avanzar en la difícil coyuntura actual, se anunció como una octava el reforzamiento de los derechos humanos. Desde el observatorio esperamos que los derechos humanos vuelvan a ser vistos con la centralidad que merecen. Los derechos humanos no son elementos para legitimar discursos, sino la brújula que debe orientar la labor de todos nuestros gobernantes. Los retos son muchos. Les invitamos a conocer más indicadores de derechos en nuestra página www.observatoriopoliticasocial.org.